Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por habernos invitado a Educación en este foro del Colegio de Abogados. La verdad que no solemos visitar otros foros profesionales y es una alegría para mí que podamos compartir con vosotros estas experiencias que para nosotros pues muchas veces suponen una gran preocupación y en las que en muchas ocasiones nos encontramos un poco aislados y con un gran desconocimiento sobre nuestro procedimiento de actuación, el soporte legal que tiene y las repercusiones y las responsabilidades que deberíamos tener, ¿no? Lo cierto es que, bueno, en mi experiencia personal el tema del acoso ha sido pues algo bastante sustancialmente importante, porque he visto como muchos de mis alumnos y de mis alumnas lo sufrían. Afortunadamente no un número muy grande, pero sí algunos con un gran sufrimiento. Y eso, la verdad, aunque uno pretende aislar un poco lo emocional del trabajo, pues sí a veces supone, no sé, una sensación de injusticia terrible y con la que creo que todos, por simplemente una perspectiva social, deberíamos de luchar, ¿no? Nosotros al estar a pie de obra, como yo muchas veces le digo a mis compañeros, estamos justo en donde estas cosas se ven y se oyen, pero como antes decía Mara, sí que es verdad que el tema del acoso y muchas veces más del acoso psicológico pues pasa un poco desapercibido por esta maldición que es la ley del silencio, ¿no? Es una maldición y es una postura totalmente a veces conservadora, en el sentido de que la institución escolar como que está un poco encristada dentro de su estructura y muchas veces nos resulta muy complicado sacar adelante pues las situaciones de inferioridad o de vulnerabilidad que tienen algunos de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, porque parece que la escuela como que tiene que dar siempre la imagen de que hay un buen funcionamiento, de que todos estamos felices, operando como debemos, cuando la escuela es como la vida. La escuela es una reproducción de la sociedad, pero con todas sus carencias y con muchas más. Y muchas veces ni nosotros mismos somos suficientemente críticos para afrontarlo, ¿no? Y esto del acoso no es más que una reproducción de la situación social que todos atravesamos, en donde los más frágiles siempre son los que sufren las peores consecuencias, ¿no? Es una injusticia absolutamente, una pérdida de valores absolutos, ¿no? Y que yo creo que no podemos renunciar a luchar por ello, ¿no? Yo he hecho un pequeño resumen, no vale mucho lo que yo os pueda entregar, es solamente un resumen de cómo deberíamos actuar. Muchas de las cosas es cierto que las hacemos, pero otras muchas constan en los protocolos, en los formularios de funcionamiento y muchas veces no llegamos. Pero conocemos, o la mayoría deberíamos conocer, cómo se actúa, ¿no? Que tenéis, me parece que en el cuaderno tenéis las instrucciones generales, el decreto que lo regula, pero yo lo voy a desmenuzar un poco intentando alinearlo con mis experiencias personales y con el conocimiento que tengo sobre los hechos, ¿no? Como antes decía Mara, el tema del acoso es la continuación, ¿no? La repetición de las actuaciones, ¿no? Esa reiteración en el tiempo, esa continuación en la forma de molestar a una persona de forma pues, continua, ¿no? Durante un tiempo determinado. Y como aquí veis, también el maltrato puede ser psicológico, verbal o físico. Y el psicológico, como quizá por mi profesión, es el que más difícil es de detectar y el que más me preocupa, porque el físico, pues sí, suele dejar lesiones y pueden tener, la mayoría, tienen por lo menos un resarcimiento para la víctima y para la familia. Pero el psicológico produce un daño a largo plazo que es muy complejo para luego poder recuperarlo, ¿no? Para la familia, para el acosado y, como bien decía Mara antes, para la misma víctima, que eso me importa mucho que expresarlo esta tarde, y para la consecuencia grave para el grupo social.
el grupo y el ejemplo que vive ese grupo y cómo se acostumbran a vivir con la violencia, cómo se acostumbran a vivir con esas formas de poder injusto, de poder, digamos, ejercitado de una forma, pues también con una maldad implícita, ¿no? Y el grupo clase, niños de 12, de 14 años, saben que hay uno que está acosando a otro y viven con eso, ¿no? Viven continuamente, lo saben y muchas veces afortunadamente no lo cuentan, pero otras veces tiene que pasar un año para que nos enteremos que ese niño en el curso pasado estuvo siendo acosado. Y a mí eso me entristece profundamente, pensar que un niño ha pasado un tiempo y que no nos hemos enterado, que hemos visto pues rasgos, signos, que el niño bajaba en su rendimiento, que el niño estaba muy triste, que el niño nunca quería venir al colegio, que si le dolía la barriga se ponía mil excusas para que la madre no lo empujara a venir al instituto, que si el niño cada vez tenía los materiales peor cuidados, que venía con la cartera que se le había roto, siempre se le rompían todas las carteras, siempre le ocurrían los móviles destrozados, todas esas cosas que luego atando cabos veíamos que eran consecuencias de un maltrato, de un acoso y de un abuso constante sobre ese menor. Pero muchas veces ni la familia ni nosotros pues nos hemos dado cuenta y han transcurrido, pues en ocasiones que yo tenga conocimiento, varios casos han pasado años, tristemente, ¿no? Como antes decía Mara, tiene que haber una intencionalidad clara y tiene que haber una decisión clara de ese acosador de poner a la víctima en situación de inferioridad. Y hay gente que lo necesita. O sea, hay alumnos y alumnas que sufren problemas de autoestima, intentan recuperar la autoestima que no tienen, la ausencia de atención por parte de la familia, la ausencia de atención positiva por falta de los profesores porque no desarrollan una tarea escolar adecuada, con lo cual nadie le dice qué bueno eres, qué bien lo estás haciendo, entonces buscan claramente, con una intencionalidad, o sea, ellos están buscando ganar la atención, el poder y el refuerzo del resto de los compañeros. Entonces, ¿cómo me hago más fuerte? Aplastando a uno de mis compañeros. No tiene que ser a veces ni el más débil, ni a veces el que tiene un defecto físico, sino alguno que le toca. Y esto funciona como las tragaperras. Si yo acoso a 20 y uno lo veo más vulnerable, pues con este con el que sigo. A los otros 20 ya los abandono, pero con este me funciona. Porque este no me responde, porque es un hombre más responsable, porque en su casa le han educado a no agredir, porque en el instituto sabe que no está permitida la agresión, y entonces, siendo una persona normal, en ocasiones la víctima acaba siendo una persona pues con graves problemas personales y en su desarrollo. Pero tiene que haber esa intencionalidad. Se produce una repetición, porque se produce de muchas maneras. Yo he visto dejar notitas, dejar trozos de papel, pintar flechas, pintarle la silla, pintarle los cuadernos. Por supuesto, ahora hablará Isabel, WhatsApp, todo en internet, etiquetar las fotos de la forma más para ridiculizarla lo más posible, esperarlo en la calle, esperarlo con pandillas, gestos, movimientos en el patio, cómo se organizan cuando viene uno y cómo vienen otros, para hacerle ver, oye, que te estamos vigilando, oye, que vamos a por ti, oye, que te esperamos en la puerta. Se hacen gestos, o sea que está muy clara las distintas manifestaciones del acoso, pero hay que estar atento a los distintos lenguajes y las formas de comunicación que se producen en un instituto, en un centro escolar, de primaria o de secundaria. Hay un desequilibrio de poder, y ese desequilibrio de poder no es solamente de poder fáctico, sino que a veces es un desequilibrio porque la persona acosadora se ha hecho con la fuerza del grupo, pero se ha hecho por la fuerza del grupo porque es el más borde, el más mal educado, el que en ocasiones también le planta cara a los profesores, y hay algunos profesores que, desgraciadamente, pero es así, algunos tienen miedo a algunos alumnos. Hay profesores que de verdad sienten que su integridad personal va a sufrir cuando le van a regañar a un niño de este talante agresivo. Entonces hay profesores que dicen, no, yo para meterme con ese, me llevo a mi casa un mal rato horroroso, le doy la noche a mi mujer, ese cuando se porta mal, yo lo dejo en una esquina, si no quiere trabajar, que no trabaje, pero yo no me enfrento con él porque sé que se va a poner a enfrentarse conmigo de igual a igual, y yo no me quiero llevar un mal rato. Entonces el niño va viendo que va ganando poder, el niño o la niña van ganando un poder, y ese desequilibrio de poder se hace manifiesto cuando están acosando a un igual.
sea, que no es solamente un pedo de que sea más grande o de que sea más chulo, sino que de verdad se produce una redistribución del poder ejecutivo efectivo del aula que no tiene nada que ver con el liderazgo positivo, sino con todo lo contrario. Se produce un liderazgo negativo en donde hay un matón en la clase que ni siquiera a veces ni los profesores, ni algunos de sus profesores, de los 11 que suele tener una aula de secundaria, son capaces de frenar. A lo mejor hay uno, hay dos que le paran los pies, pero hay otros muchos que lo dejan ahí estar porque son malos ratos continuados y tampoco, los profesores tampoco, yo comprendo que no nos pagan para estar todos los días gastándonos en tranquilizantes y antidepresivos y lo que algunas personas tienen que afrontar día a día, ¿no? Se produce gran indefensión y personalización, o sea, esa persona quiere que la víctima se sienta víctima, está claramente, busca que esa persona destruirle la autoestima, destruirle los pocos contactos sociales que tenga para aislarla, ¿no? Y suele haber un componente colectivo porque se realiza en los patios, se realiza, a veces es muy oculto y se van a los baños, en las zonas, digamos, más escondidas, pero suele ser también a veces visible en la dinámica de una clase. Y hay observadores pasivos, esos observadores pasivos que son los que también me preocupan muchísimo, ¿no? El proceso de deterioro de la víctima está descrito en unas teorías ya antiquísimas que son la teoría de la indefensión de Seligman. Seligman, un estudioso de la psicología en los años 70, demostraba cómo el experimento clásico de meter la rata en una jaula electrificada, todas las paredes están electrificadas, de tal manera que la pobre rata de laboratorio, que era una rata activa, una rata resolutiva, que sabía ir por todos los laberintos, esas faenas que le hacen los psicólogos experimentales a los pobres animales de laboratorio, pues esa rata ágil, que aprendía, una capacidad de aprendizaje estupenda, la meten en la jaula donde se hace el paradigma de Seligman, le electrifican todas las paredes y la pobre rata empieza a dar respuestas con la intención de escapar de esa tensión, ¿no?, que le está provocando la descarga eléctrica. Tira a la derecha, le da una descarga eléctrica, tira a la izquierda, le da una descarga eléctrica, intenta trepar, le da otra descarga eléctrica. Cuando al cabo de pocas horas la rata se queda totalmente paralizada y no provoca ninguna respuesta. Le abren la puerta de la jaula para que la rata salga y la rata no sale. Ha aprendido que cualquier respuesta va a tener una penalización y una descarga eléctrica. Y ha interiorizado que esas respuestas van a ser consecuencia de sus acciones. Entonces, ¿qué hace? Que se paraliza. Y aunque la rata puede salir, no sale. Porque ya está totalmente metida en ese papel de víctima y en esa incapacidad de movimiento. ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres maltratadas, como bien sabéis, pero a los alumnos y a los escolares que sufren el acoso? Llega un momento que tienen esa problemática tan asociada a sus movimientos que llega un momento que no se lo voy a decir a nadie, vaya a ser peor, seguro que si me lo están haciendo es porque yo tengo que tener algo raro que los demás me están haciendo ver, porque soy más feo, porque soy más bajo, porque soy más alta, porque soy más gorda, porque soy más rubia, porque soy más... Yo lo he visto de todos tipos, porque a veces que se manifiesta que soy más estudiosa, porque saco mejores notas o porque cualquier motivo vale, ¿no? Cualquier motivo ellos achacan a que es la causa de ese acoso, cuando no lo es, cuando es simplemente que la han elegido porque ha respondido de la forma que el acosador pensaba que era la más útil para conseguir sus fines, que es tenerla amedrantada y hacerse fuerte en clase y conseguir, digamos, la admiración del grupo de iguales, ¿no? El componente colectivo va por ahí, ¿no? Es esa no actuación positiva, o sea, no intentar que esa situación se deshaga. Pero es que lo mismo que le pasaba a la rata de Seligman, le pasa muchas veces al grupo aula completo. O sea, cuando hay alguna persona que está siendo maltratada, hay algunos otros de la clase que en un momento determinado pudieran actuar, pero como han visto lo que le pasó al otro, dicen, yo no me muevo porque a ver si me cae en el chorreón.
yo aquí quieto. O sea, no solo porque lo vayan a tachar de chivato, sino porque pueden pensar que en algún momento determinado, y así ha ocurrido en ocasiones, les va a caer a ellos también el acoso. Entonces, no me muevo, ¿no? Eso es terrible, ¿no? ¿Cuáles tipos se pueden dar en el proceso de acoso? Pues exclusión y marginación social, como hemos visto, vejaciones, humillaciones, agresión verbal, intimidaciones, chantaje, el ciberacoso, como hemos visto, y por supuesto el acoso contra la libertad u orientación sexual, que es de los que están ahora mismo es vigente y especialmente recrudecidos, ¿no? Porque muchos varones en esta edad y muchas chicas ven en el momento en donde se deben definir sexualmente, ven un peligro en que haya una persona que se manifieste como es, libremente, auténticamente. Entonces ese miedo hace que muchas veces se ataque a la persona que se manifiesta como es, con su libertad sexual y con todas las consecuencias. El temor a aceptar esas situaciones hace que muchas veces pues, sean acosados, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para la víctima? Las consecuencias para la víctima son terribles porque deterioran su proceso de evolución en su personalidad, ¿no? Como hemos hablado antes, no solo por el tema de la indefensión aprendida, sino porque se produce un deterioro del rendimiento escolar, se produce un deterioro de las relaciones sociales, ese chico o esa chica deja de salir también por las tardes porque tiene miedo a encontrarse con las personas que lo molestan en el instituto, tiene miedo de que vamos a ver si en algún momento determinado me va a ver algún amigo, van a saber lo que estoy haciendo. Entonces hay un proceso terrible de autodestrucción muchas veces que acaba pues, en la autolisis, ¿no? En el suicidio, porque verdaderamente se encuentran absolutamente solos, ¿no? Si a esto le añadimos que la familia a veces pues tampoco lo comprende o tampoco lo sabe ver, pues todavía más problemas, ¿no? Para el agresor, que lo que antes comentaba Mara y a mí me produce también mucha preocupación, el agresor, el que se ve reforzado en su comportamiento agresivo, se convierte en muchos casos en una persona con un trastorno disocial. Y vamos, lo digo porque yo he estado trabajando bastantes años en el equipo específico de trastornos de conducta y los chicos que nos ocupaban el 70% del trabajo que teníamos eran chicos que habían tenido antecedentes pues de matones de clase, de niños de matones de barrio, que acosaban a los compañeros, que maltrataban a los animales, pero claro, como esto en un momento determinado estaba bien visto, pues han sido reforzados y como dice Mara, avanzan más adelante, empiezan a hacer los primeros robos, las primeras jugueteos con los tóxicos, con las drogas, con la conducta cada vez más marginal, acaban maltratando a la novia, a la madre y acaban con miles de denuncias, de sentencias, pero claro, si lo pensamos, volvemos a lo que estábamos hablando. O sea, el proceso de freno hacia el acoso tiene unas repercusiones en toda la comunidad educativa. Si somos capaces de salvar al agresor, vamos a hacer un bien social. Le vamos a intentar evitar un camino que va totalmente dirigido pues, a Laurín, ¿no? A la cárcel de Laurín, lo digo porque es donde acaban, ¿no? Tristemente, muchos niños que han tenido ese patrón han acabado como delincuentes. Y empezaron así, ejerciendo el poder. ¿Por qué? Porque académicamente nunca fueron buenos. Porque no tenían ningún valor a nivel educativo de los que se valoren en la escuela. Y muchas veces en la escuela no sabemos encontrarle otros valores a los niños. Tristemente en la escuela a veces no sabemos encontrarle otros valores. A veces sí, hay escuelas maravillosas, hay profesores que van buscando reforzar todo tipo de conductas, pero con las prisas, el peso del currículum, pues muchas veces lo que se refuerza es lo académico. Y precisamente los alumnos con este patrón no suelen ser alumnos rendidores, suelen tener un autoconcepto totalmente bajo y destruido. Por eso se las dan de fuertes y de chulos y de hechas para adelante, cuando en realidad son unos cobardes porque están atacando a personas muchas veces que acorralándolas o haciéndole esta especie de acoso y derribo con un proceso totalmente intencionado, ¿no? Pero claro, lo que os estaba comentando, los agresores muchas veces no tienen otra fórmula de encontrar
un reconocimiento social si no es con el valor de la violencia y la agresión. Entonces, tristemente, claro, los seres humanos vamos buscando el reconocimiento. Si no lo encuentro porque soy un buen alumno, porque me porto bien con mis compañeros, porque soy simpático, porque soy agradable a las chicas, bueno, pues a ver si por lo menos lo consigo porque soy un bruto. Y soy fuerte y soy el que le planta cara al profesor y porque soy capaz de maltratar a un compañero, ¿no? Entonces se produce un aprendizaje que es cada vez más peligroso y en donde toda la sociedad estamos metidos. Se sobrevalora la fuerza, la agresión, el poder ejercido de esa forma, ¿no? Y para los compañeros pues se produce un nivel de tolerancia cada vez más bajo y cada vez aceptamos más pues que se peguen entre ellos o se empujen o se hagan daño y lo vemos como decía Mara, ¿no? Es que de toda la vida los niños se han peleado. Pues vale, de toda la vida los niños se han peleado y pueden jugar a pelearse. Hay un tipo de juego, de fuerza, que puedan jugar a eso, pero no un acoso continuado hacia la misma persona de forma reiterativa. Es que eso no es lo mismo. O sea, una forma es que ellos estén jugando y en educación física o jugando al fútbol, pues se peguen un encontronazo que solo puede ocurrir en cualquier lado, pero no siempre a la misma persona y de la misma manera buscando destruirla, ¿no? Y entrando de lleno en el protocolo, el paso primero sería a la identificación de la situación. En ese momento, en cuanto la situación se identifica, y como antes hablaba Mara, tenemos obligación, los que estamos aquí de profesores, los que estáis escuchando, sabéis que tenemos la obligación profesional de denunciar cualquier caso, cualquier noticia que tengamos, aunque no sepamos que es un acoso ya. Simplemente que tengamos información de que hay un alumno, de que hay una alumna que está sufriendo estas situaciones. Pero tenemos nosotros obligación, tiene el personal de administración y servicios y tienen los padres. Que es que muchas veces yo me entero, ya os digo, al año, no, es que es verdad, entre las vecinas ya se sabía que ese niño se estaban portando fatal con él en la clase. Y yo le digo, pero vamos a ver, ¿y por qué no venís y lo decís? Es que ayer fue este niño y pasado puede ser vuestro hijo. No, claro, es que como eso es del instituto, tal y cual, pero bueno, instituto, la comunidad educativa somos los padres, no tienes que ser del AMPA, tienes que estar, es que tú eres parte de la comunidad educativa, vienes aquí y dices que tienes conocimiento de que este niño lo están acosando a la salida del instituto o por internet o que lo han pillado en los baños entre cuatro, ya varias veces. Entonces, tenemos que, de verdad, hacer conocer a los demás, a todos, no solo a los profesores y profesoras, que ya lo sabemos en la mayoría, sino a toda la comunidad educativa que tiene obligación de comunicarlo. A comunicarlo, lo mejor sería dirección, que es el primer responsable, pero que para eso estamos también los orientadores, los jefes de estudio, que estamos muchas personas que tenemos también ese trabajo, ¿no?, de recepcionar esas informaciones. Hay unas actuaciones inmediatas que pasan desde la recogida de información, la entrevista con los alumnos que conocemos que están en esa situación y la puesta en marcha del protocolo. Una vez que ya se ve que hay algo de atisbo, hay que llamar, aunque sea una llamada telefónica de inspección, decir, mira, creo que sospecho que tengo, a lo mejor tengo que iniciar el protocolo de acoso, aunque sea nada más que eso. Un correo electrónico de inspección, mira, creo que voy a iniciar el protocolo de acoso en este momento. Y ahí empezar con las actuaciones inmediatas. Las actuaciones inmediatas son muy rápidas. Hay que reunir al equipo directivo, decirle que a ese alumno no se le puede dejar solo, que cuando un profesor, sabéis que son 11, cuando uno de los 11 entra o sale del aula, tiene que esperar a que llegue el otro. Entre los recreos, en las clases, pues tiene que estar o en biblioteca o tiene que estar con los mediadores de los centros. En el mío hay un montón, hay un equipo estupendo, pues tienen que estar custodiados. Yo prefiero que esté con los mediadores porque así no aíslo a la víctima, porque si no es que la pobre víctima se pasa 2 semanas mientras vamos averiguando y mientras ponemos en marcha otras actuaciones en la biblioteca, el pobre allí aislado sin salir al recreo, ¿no? Y eso me parece todavía peor. Entonces, lo conveniente es que siga saliendo a las zonas comunes, pero que haya personas, el profesor de guardia de recreo, los mediadores, que estén al tanto, que estén vigilando los movimientos de los demás. El delegado de la clase también en otras ocasiones. Por supuesto, medidas que garanticen su seguridad, su ayuda y medidas cautelares ante el que pensamos que es el acosador, ¿no? Medidas tales como iniciarle
una investigación y explicarle que tenemos conocimiento, que está acosando, que vamos a investigar y que cautelarmente, por ejemplo, pues tiene algún tipo de castigo, pasa al aula de reflexión, se mantiene, digamos, también con un movimiento limitado, mientras que vayamos averiguando lo que ha ocurrido o los hechos que se han estado dando en ese tiempo. Tenemos una obligación inmediata de dar información a las familias de ambos o de todos los implicados en esa situación. Y esto es muy importante también porque algunos compañeros o compañeras a veces tienen sus dudas, ¿no?, de avisar a los padres de uno o de otros pensando que vayan a tomar algún tipo de represalia o que vayan a tomar algunas actuaciones a lo mejor desmesuradas, pero hay que intentar hacerlo con responsabilidad, pero los menores, los padres, sabéis que tienen que estar, los padres, tutores, representantes legales tienen que estar informados de inmediato, porque son parte de todo el proceso, ¿no? Y por supuesto garantizando la confidencialidad, que esto es también ahora es importantísimo, tenemos que hablar siempre con siglas, tenemos que hablar sin transmitir ninguna información acerca de la otra persona que está afectada, aunque eso es una cosa, una tontería que hacemos nosotros en los despachos, porque eso se sabe en el instituto, vamos. Enseguida las cosas corren por ahí y todo el mundo sabe, y muchas veces cuando entra la madre, sé que venía a decirme que mi hijo ha estado acosando a este y a este, o sea que la madre viene sabiéndolo porque ya se le han informado antes de que nosotros se lo expliquemos, no porque hayamos sido lentos, sino porque rápidamente estas actuaciones enseguida los padres se lo comunican y se lo explican, ¿no? El equipo directivo tiene ya que hablar con el equipo educativo, como ya habíamos hablado previamente para lo que os decía, para las medidas de actuación inmediata, pues hay que ya levantar un protocolo todavía más elaborado en donde la víctima pues esté protegida en todo momento y tenga la seguridad y tenga la tranquilidad de que no se va a producir ninguno de estos incidentes en los baños, en todo. A veces tenemos que recurrir también a fiscalía porque sospechamos que alguno de los dos o los padres no están actuando, digamos, como deberían actuar, algunos de las dos familias, o también a veces porque sospechamos que alguno el agresor tiene algunas sanciones previas en fiscalía, hay que comunicarlo, y también en salud mental, porque también nosotros trabajamos con salud mental en estos protocolos de actuación con los alumnos con trastornos de conducta y tenemos que informar a salud mental de que esta persona está siendo acosador o esta otra persona ha sido víctima de un acoso y necesita una intervención. La recogida, pues, como he explicado un poco, hay una necesidad de recoger mucha información pues, de todo el proceso que se ha estado dando y recogerlo en un informe que hay que comunicarlo luego posteriormente a inspección, ¿no? Y hay que registrar también las correcciones que se le impongan. Por supuesto, pues luego ya hay que comunicar a la Comisión de Convivencia, que es un órgano, digamos, de gobierno que hay en los centros escolares, en los institutos, que está compuesta por padres, por alumnos y por profesores. Hay que contar el caso, hay que explicar la medida y el procedimiento que se ha aplicado y las correcciones que se aplican, ¿no? Y intentando que las correcciones sean educativas y que las correcciones sean también para restaurar el daño infringido, ¿no? En algunos momentos algunas personas sugieren la posibilidad de mediación en estos casos. Yo sé que eso no se puede hacer, lo digo porque algunas veces no, antes de llegar a que esto llegue al protocolo, ¿por qué no intentamos que medien? Es una de las situaciones en donde la mediación está totalmente contraindicada, como en los casos de alumnos con necesidades educativas especiales, porque ya hay un desequilibrio de poder y una mediación se puede llevar a cabo en igualdad de condiciones. Pero cuando una víctima está amedrentada, aunque tú estés en mediación intentando respaldar sus necesidades, ya esa víctima hay un deterioro por la capacidad de exponer sus necesidades, sus sentimientos, de sentir que puede tener, digamos, una repercusión, que sean escuchadas sus demandas, ¿no? Y las víctimas, digamos que es un sufrimiento innecesario que las pongamos en un proceso de mediación cuando está totalmente contraindicado y no tiene ningún sentido y hay que actuar de otra manera, ¿no? Hay que actuar de acuerdo al protocolo, ¿no? Posteriormente,
tener claro que las medidas deben afectar a toda la comunidad educativa y que tienen que pasar desde el principio por la sensibilización, ¿no? La sensibilización significa que desde el principio la educación y el tratamiento del grupo se debe enfocar hacia la consecución de la cohesión grupal, se ha visto afectado, digamos, por una afronta directa a la cohesión grupal, ¿no? Que ha sido esa situación de actuación directa agresiva, ¿no? Y por supuesto al acosado, a la víctima, pues aparte de que pueda actuar o no salud mental, desde el instituto hay que darle un entrenamiento. Nosotros pues intentamos formarlo en la asertividad, porque las víctimas pierden totalmente la asertividad, la autoestima, como ya sabemos, pues se deteriora muchísimo, la estabilidad emocional, pasan periodos pues muy inestables emocionalmente, están muy desfondados, ¿no? Y por supuesto, en algunos casos, pues ya decimos, a protección de menores. Para el agresor, exactamente, un protocolo también de actuación que observa otros contenidos, pero también hay una intervención psicopedagógica, porque como estábamos viendo, ese menor está pudiendo ser un agresor en potencia que pueda derivar en un trastorno disocial o que pueda luego enfocarse a una actitud delictiva, por lo cual necesita una intervención, ¿no? Y como hemos hablado en el grupo, también una serie de actuaciones que tengan su repercusión y que tengan sobre el aula y sobre las relaciones interpersonales entre los compañeros de clase. Para la familia, la intervención más importante es que se vean con la posibilidad de venir a hablar con nosotros, a darnos información, a pedirnos información, a recibir pues toda la información sobre, por ejemplo, cuando ha habido un acoso que ha afectado a temas sexuales, pues derivarlo a las asociaciones que trabajan márgenes y vínculos, los que trabajan con recepción a las víctimas de cualquier tipo de este tipo de actuaciones, si necesitan un apoyo más personal que las familias en las que se han producido estos problemas, ¿no? Tanto del agresor como del agredido. Y el profesorado es sobre todo facilitar la convivencia positiva, intentar que el profesorado también colabore activamente para recuperar un poco el nivel el clima de centro que se había visto de alguna forma deteriorado con todos estos acontecimientos, ¿no? Y aprovechar la situación, que siempre yo intento por lo menos sacarle esa punta, para que estemos más atentos, ¿no? Para que los profesores y los orientadores, los equipos directivos, todos estemos mucho más atentos a ver cuáles son los indicadores del acoso, cuáles son los indicadores de que esas situaciones están pasando, ¿no? Yo cada año incorporo cosas nuevas a la tarea tutorial, desde cuestionarios anónimos en donde los alumnos pueden explicar qué les está ocurriendo, si alguna vez han sido víctimas de este tipo de situaciones, a la dirección de correo electrónico que estamos intentando poner en marcha este año para que todos los alumnos puedan exponer cuáles son sus sentimientos en el instituto al respecto de esta situación, o sea, facilitar que vayamos viendo por dónde podemos coger la información para que no lleguemos tarde a las situaciones de acoso escolar, a las situaciones de agresión dentro del ámbito escolar, ¿vale? Los pasos siguientes ya van relacionados con el seguimiento de este procedimiento de instrucción, con este informe, en donde tiene que estar, digamos, implicado la inspección, en donde la inspección tiene una obligación clara de supervisar todo este proceso y que además es muy importante que lo esté, ¿no? Porque es una de las, digamos, de los puntos fundamentales para el profesorado, porque el profesorado muchas veces, como os digo, a veces ante estas situaciones pues nos vemos limitados en el conocimiento o en la información que tenemos al respecto de nuestra responsabilidad, de lo que afecta a nuestra responsabilidad
tanto penal como civil, tanto en cuanto las obligaciones y las tareas que tenemos que realizar. Entonces, inspección es muy importante que esté allí un poco para impulsar esa tarea y para supervisar que se está haciendo bien, porque no siempre se puede estar haciendo bien y es muy importante que estén en esa tarea. En fin, espero que haya podido repasarlo todo de una manera más o menos general y luego la mesa de redonda, si queréis que puntualizamos algunas de las cosas que se pueden hacer o que estamos haciendo nosotros en los centros, pues encantada. Si tenéis alguna duda, si tengo tiempo, porque no sé si me he extendido demasiado. No, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. ¿O alguna sugerencia? Me gustaría preguntarte, situaciones que se producen fuera del colegio, pero también por compañeros, ¿también se hace algo por el centro o no? Sí. La salida de clases, en parques, cuando se juntan los alumnos de la clase. Sí, la verdad es que desgraciadamente desde hace 3-4 años tenemos siempre a la policía en la puerta, a la salida y a la entrada de clase. Y realmente eso disuade un poco de las actuaciones, pero nosotros no trabajamos solo de puerta adentro del centro, sino que si lo que ocurre es que mi instituto es grande, pero como ya llevamos muchos años, normalmente solemos saber cuándo le van a pegar a alguien, o sea, no solo en el tema del acoso continuado, sino cuando ocurre algo. Entonces suelen venir los mediadores, suelen venir muchos niños a comentarle: oye, Carmen, que hemos escuchado, que sabemos que hoy le pegan a tal en la puerta. Entonces normalmente algunos del equipo directivo o yo misma me ha tocado algunas veces, tenemos que estar en la puerta informando a la policía: mira, intenta estarte atento porque 2 metros más arriba, como te descuides, lo van a pillar. O ese tipo de situaciones, ¿no? Pero quiero decir que el centro toma alguna medida también por ser fuera del centro. No, claro, sí, como ha dicho Mara, todo lo que, si la relación se ha fraguado dentro del centro, nosotros tenemos que intervenir, aunque el acoso sea, por ejemplo, de tipo Facebook. Si son 2 niños que comparten aula o que se han conocido en el centro, nosotros tenemos que intervenir, porque el acoso se produce porque están juntos. Si uno estuviera en el instituto, yo que sé, de Estepona y el otro estuviera en el instituto de San Pedro de Alcántara, pues igual no se estaba produciendo el acoso, pero como comparten aula o comparten el patio, está dándose lugar. Entonces nosotros lo sabemos que tenemos que actuar. A veces podemos estar más o menos informados, sobre todo con el tema de redes y eso, pues hay mucha información, pero sí, claro que tenemos información y nosotros lo llamamos y le decimos: mira, sabemos que ayer difundiste una foto de no sé quién por internet, tú sabes que eso es un delito y tienes una responsabilidad al alumno o a la alumna que la haya hecho, o si sabemos que ayer te peleaste, tuviste una pelea en la calle, que sepas que tienes una sanción por parte del instituto, tienes que venir castigado o tienes que hacer tal cosa, o que sepas que tenemos conocimiento de los hechos y que vamos a actuar en consecuencia. A veces informar a la familia de los otros, a veces depende, que como yo te digo, hay veces desde cosas puntuales, así es un acoso continuado, por supuesto, pero desde cosas puntuales que también ocurren, también sabemos que tenemos responsabilidad de todo lo que se fragua dentro del instituto. Si tiene repercusión fuera, es responsabilidad nuestra. ¿Alguna pregunta? Mira, te dije que la actuación de los mediadores no se aconseja, ¿vale? Tampoco que los agresores se hagan cargo de socializar otra vez a la víctima, de volverla. Tampoco aconsejáis que los agresores se encarguen de socializar a las víctimas, que la reinserten otra vez en el grupo. ¿Los agresores? Sí.